Está con nosotros el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Gonzalo? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Bienvenido a Buscadores. Y bueno, primeras reflexiones, ¿cómo estás viviendo todo esto? Y bueno, con mucha preocupación, obviamente, la incertidumbre que nos afecta a todos en una situación en la que conectamos más allá de miradas que podamos tener sobre muchos aspectos de la vida del país, conectamos con el sufrimiento de mucha gente, conectamos con la angustia que nos genera a todos y a todas una realidad inesperada, incierta, muy difícil. Así que preocupado, tratando de aportar desde donde podemos, aportar propuestas como Frente Amplio, así lo hemos hecho durante todo este tiempo de la pandemia, aportar también debates sobre las cosas importantes que pasan, las que tienen que ver con la pandemia y otras que no tienen que ver con la pandemia, pero que hacen a la vida de los uruguayos en el medio de una crisis dramática como la que estamos viviendo. Yo ayer decía en cámara que no registro en la historia reciente del Uruguay una crisis de esta característica porque se juntan muchos factores, ¿no? El sanitario, con algo que obviamente nadie buscó y nadie quiere, con una crisis social y económica profunda que tiene que ver obviamente con aspectos derivados de la pandemia, pero también con decisiones políticas de este gobierno, con el programa que está aplicando. Y bueno, ese combo es un combo muy preocupante, muy difícil. Tenemos ollas populares en todo el territorio, tenemos mucha gente con miedo, con mucha preocupación sobre su propia vida, sobre la de los demás. Un mensaje muy fuerte de que nos tenemos que cuidar, que creo que lo tenemos que reproducir en todos lados, porque cuidándonos cuidamos a los otros y a las otras también, pero a su vez la imposibilidad de muchos compatriotas nuestros de poder llevar a cabo eso de la mejor manera porque no tienen protección social, porque tienen que ir a trabajar de cualquier manera, sin elegir las condiciones, a veces en lugares donde los protocolos no se cumplen, a veces en condiciones de mucha exposición, mucha gente en la primera línea de fuego, muchos trabajadores, trabajadoras de la salud, y bueno, una voz también de la comunidad científica, de distintos actores que propone cosas, que plantea ideas, caminos, y yo creo que una gran soberbia del gobierno nacional que no escucha en un contexto donde estamos batiendo récords de los peores, ¿no? En todo, convertimos una situación en la que teníamos muchas ventajas por muchas capacidades y fortalezas del país en un verdadero infierno. Así que preocupado, la verdad muy preocupado y angustiado como todos. Gonzalo, voy a hacer participar a nuestros compañeros que están vía Zoom. Está ahí Miguel Nogueira. Miguel, Diputado Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Miguel. Bien, yo tengo muchas preguntas, pero obviamente todos tienen que preguntar. Te voy a hacer dos muy rápidas. La primera, porque hubo un error el otro día en el semanario de búsqueda cuando se decía que se había dejado de lado la interpelación que te va a tener como miembro interpelante seguramente a la ministra de Economía. Lo que hay, y lo pregunto, ¿se pospuso por la actual situación que se está viviendo? ¿Es así? Exacto, es así. Hay una situación sanitaria, como decíamos recién, descontrolada y esto también ha afectado la vida del Parlamento, porque estamos sesionando, tenemos actividad, pero se ha optado por recomendación del servicio médico por acotar lo más posible las actividades a lo urgente, ¿no? Bien, o Ayer sea que tuvimos una sesión larga, pero se están evitando las sesiones extensas, entonces la determinación que tomamos como bancada del frente fue hacer la interpelación en cuanto la situación del Parlamento en relación a la realidad sanitaria que se vive lo permite. en tres o cuatro títulos, ¿por qué la llamarías al Parlamento? ¿Por qué la vas a llamar al Parlamento? Bueno, el tema central de la interpelación, según lo definimos en la bancada del Frente Amplio, a propuesta nuestra, pero también con una mirada compartida con otros compañeros y compañeras de la bancada, es el tema de la exoneración a la empresa Isacal, ¿no? Es una resolución que, como ustedes saben, es del mes de febrero de este año, que se conoció en marzo, que dio lugar a que Alfi renunciara a los beneficios tributarios, por lo menos eso dijo públicamente a partir de una conversación con el presidente de la República, y a nosotros, desde el inicio, desde que conocimos esto,
nos pareció que ameritaba bueno, convocar al gobierno para que explique esta situación, no solo desde la legalidad de normas que conocemos muy bien, que tienen que ver con las exoneraciones fiscales que están permitidas dentro de la ley de inversiones, de distintas normas y posibilidades que tiene el país, sino concretamente con esta decisión política de firmar una resolución en la que una jerarca del gobierno habilita un beneficio a otro jerarca del gobierno en medio de una situación crítica como la que estamos viviendo. Para nosotros hay así un componente ético y esto tiene que ser discutido. Bien, permitime pasar rápidamente a otra preguntita para que el resto de los compañeros puedan irse sumando. El presidente argentino Alberto Fernández en conferencia, en cadena de radio y televisión anoche, anunció el endurecimiento de las medidas que incluyen un toque de queda de 20 a 6 de la mañana, comercio solo de 9 a 19. Es más, hay un choque fuerte con la provincia o con la capital federal. Hoy Rodríguez Larreta le ha pedido una reunión urgente para hoy mismo al presidente. Cuento en 10 segundos que hay una anécdota muy graciosa. Hoy Bolsonaro se despertó y tuiteó riéndose de que el ejército argentino va a controlar a que la gente esté adentro, y Fernández le contestó en Radio 10, creo que fue, que el ejército, este ejército se ha construido en democracia. Y bueno, ¿qué medidas, si mañana estuviera en tus manos, por ejemplo, tomar 3, 4 medidas, cuáles serían las medidas que tomarías? Bueno, en primer lugar, si estuviera en mis manos, lo que haría es convocar un gran diálogo nacional, convocar en una misma mesa actores académicos, científicos, sociales, políticos, a tratar de encontrar un mínimo común que tiene que ver justamente con el bien común en la sociedad, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad donde hay intereses diversos e incluso contrapuestos. Eso nosotros no solo no lo negamos, sino que hace también al debate político, a la lucha política, a la lucha social de la que somos parte. Pero hay dos cosas, Miguel, que a mí me parece que son parte de un mínimo común. Una es cuidar la vida de todas y de todos, no importa su clase social, no importa su ideología, cuidar la vida de todas y de todos. Y lo otro es garantizar el derecho a que podamos decidir como sociedad qué tipo de convivencia queremos tener, ¿no? Los derechos democráticos. Entonces, con estas dos cosas como bandera en un contexto de crisis como esta, a mí me parece que no cabe más que llamar a todos los actores y tratar de encontrar un mínimo común para garantizar estas dos cosas. Y eso implica, a nuestro entender, una revisión fundamental de las medidas que el gobierno ha tomado. Para empezar, nosotros pensamos que si no hay medidas contundentes de apoyo social y económico, mucho más contundentes que las que se han tomado hasta ahora, que son totalmente insuficientes y segmentadas, si no se toman esas medidas, no hay posibilidad de que un montón de gente pueda cuidarse y cuidar a los demás como debería. Entonces, lo primero es una agenda de protección social, una agenda que atienda a la urgencia social que está viviendo el país y que atienda a los sectores afectados por esta realidad. Para eso se necesitan obviamente recursos, recursos que pueden provenir de vías a las que Uruguay puede acceder internacionalmente, que tiene disponibles, pero que también pueden provenir de aportes de sectores que se han visto beneficiados en este contexto de pandemia. Los hay. En Uruguay crecieron las exportaciones en el último año, en Uruguay hay sectores que han ganado más que nunca durante este año. Bueno, allí hay que pedir una contribución. Esto no se arregla con 10 millones de dólares de altos salarios públicos. Eso lo que demuestra es que no hay voluntad de gastar, porque ese dinero no da para nada. Entonces, se necesitan medidas muy fuertes allí, y junto con esas medidas de reducción drástica de la movilidad. Sí. Eso para nosotros no pasa ni por la represión, ni por esas figuras que se han mencionado, el toque de queda, de las medidas prontas de seguridad, esas caricaturas que a veces se hacen de lo que se dice, ¿no? Pasa por tratar de atender las recomendaciones que el propio Gacho está haciendo, que toda la comunidad científica y los expertos están haciendo, y darnos cuenta de que el Uruguay está batiendo récord de fallecidos por día, récord de contagiados por día. Gonzalo, disculpame. Yo le voy a dar paso, porque si vos querías hacer calentar a alguien, seguro que hiciste calentar a Antonio Maeso, que ahora te va a preguntar en instante, nomás te va a preguntar. No lo dudo. Si lo querías hacer enoja. Después también, Iván también va a participar. No, van a participar todos, pero para un minuto. Yo, a simple vista, ¿no? Que lo vemos en Argentina y todo. Es decir, reducir la movilidad sin represión es imposible. Ya está.
Es imposible. Y esa es mi gran discrepancia con el presidente de la República. O sea, que es la, ¿cómo se llama? Libertad responsable. Libertad responsable. No existe. Gonzalo, no existe. Acá si se reduce, el que sale le voy a tener que dar palo porque no va a volver a entrar. Es decir, ¿qué me va a mirar? Le voy a salir con la corneta como salía la camioneta que iba por la Rambla hace un año, que le ponían cintas amarillas a las playas para que la gente no saliera a hacer ejercicio, y ahora se demostró que había que hacer ejercicio. Yo digo, o reprimimos o nos llenamos la boca hablando de cosas que no van a pasar, Gonzalo. Hay una intermedia que es multar. Sí, bueno, pero la multa es multa. Si yo salgo a correr por la Rambla y en la playa me tiran los perros todo el mundo, nadie da bola y está prohibido andar con perros. Me tira una multa a alguien que deja el perro suelto. Gonzalo, a mí me pone loco eso. Sergio, yo, mira, discrepo con el presidente de la República y discrepo contigo. Te voy a decir por qué. Porque yo realmente creo en la libertad y creo en que podemos autogestionar nuestra libertad, pero en un marco donde el Estado y donde la sociedad como colectivo nos dé condiciones para hacer eso. Si el presidente y el gobierno nos han dicho que con la libertad responsable logramos durante los primeros meses de esta pandemia prácticamente ser una excepción en el mundo, pensemos cuánto podríamos lograr con una libertad apoyada por el Estado, con una libertad que no es que cada uno hace lo que le parece, sino que hay, obviamente, una campaña, una orientación, un mensaje decidido del gobierno, algunas medidas que obviamente el propio gobierno tiene que tomar de restricciones, yo no estoy diciendo que no, pero sobre todo acompañando esas medidas, otras medidas que permitan que la gente cumpla, porque si la decisión está entre protegerme del contagio o comer, bueno, evidentemente que esa disyuntiva, que se ha planteado incluso públicamente y que es absolutamente inmoral, es una disyuntiva que pone a la gente en un lugar terrible. Entonces yo creo que se puede hacer mucho más apelando, sí, a la responsabilidad de los ciudadanos, pero con responsabilidad del Estado. Es lo que no hemos visto hasta ahora, un Estado activo jugando para que efectivamente se reduzca la movilidad y la gente también actúe de otra manera, apoyada por el Estado con medidas contundentes que se pueden tomar. Después iremos valorando otras medidas, pero a mí me parece que va por ahí. No es el liberalismo hueco del presidente, que a mí me suena nada más que a consigna, digo la verdad, y tampoco me parece que sea una lógica autoritaria, represiva, compulsiva, como a veces se plantea en otro extremo, que no es, no estoy diciendo que esto es lo que vos dijiste, pero claramente estaba planteando, bueno, se necesita coerción. Yo planteo el Estado porque tiene mecanismos para hacer cumplir las cosas, pero lo más importante es que el Estado garantice que eso suceda. Yo lo que planteo es porque me veo que no sé cómo lograrlo, pero es un tema mío de desconocimiento. A ver, Antonio... Sí, antes de hacerte la pregunta, solamente decir que es cierto, son consignas importantes la parte de la libertad, la defensa de las leyes y la Constitución del Partido Nacional. Es un tema ideológico, y es cierto, es así. Hay diferencias claras entre los partidos. Esa es una base muy importante que a este gobierno le va a costar mucho ir por otro lado, por un tema también ideológico. Pero mi pregunta va por esto, porque yo tengo una campana nomás, capaz que tú me podés complementar. El senador Gandini ha sido muy crítico en dos temas que yo quiero que vos me aclares. Por un lado, el Frente Amplio no votó controlar las aglomeraciones. ¿Por qué? Según dice Gandini, es porque el Frente Amplio quería que los médicos fueran quienes controlaran con la policía las aglomeraciones. Imaginémonos, los médicos controlando. Capaz que no es así, por eso que yo quiero que vos lo aclares. Y segundo tema, hay otra crítica muy importante que ha hecho, es que se está aprovechando las ollas populares y los merenderos para ir a buscar firmas con la LUC. Se habló en forma muy negativa sobre esto. Primero, si es cierto, y segundo, ¿qué opinás al respecto? Si te parece bien o te parece mal. Bien, ahora respondo a las dos preguntas y primero déjame hacer un comentario sobre lo que decías en el inicio. A ver, a defensa de la Constitución y las leyes, a nosotros no nos va a correr nadie. Nosotros defendemos la Constitución, defendemos las leyes vigentes, creemos que hay cosas que se deben modificar en el ordenamiento jurídico del país, como siempre ha sido, y promovemos esos cambios, pero el planteo del gobierno, desde nuestro punto de vista, no pasa por ahí. Los que durante estos meses hemos estado cuestionando
algunas medidas que se han tomado en relación, por ejemplo, al accionar policial, que generan cosas que se parecen mucho al gatillo fácil, somos nosotros, no es el gobierno. Y eso tiene que ver con la vigencia de la Constitución, de las leyes, de las garantías. Lo mismo en los derechos básicos de las personas. El derecho a poder alimentarse, el derecho a poder subsistir, básicamente, ¿no? Más allá de las formulaciones jurídicas de muchos derechos que tienen que ver con eso. Entonces, a nosotros nos parece que a veces en esto se establece un discurso falaz. Nosotros estamos tan a favor de la libertad que creemos que para garantizar esa libertad es necesario que toda la sociedad contribuya para que en definitiva la libertad no sea un instrumento de unos pocos o una posibilidad de unos pocos. Ayer decía un querido amigo y compañero en la Cámara de Diputados, libertad con hambre está difícil. Está difícil. Entonces, ese concepto abstracto de la libertad, ese concepto liberal de la libertad y liberal de mercado, digamos, es un concepto que a nosotros nos parece que no pasa por el cumplimiento de la Constitución y la ley. Pasa básicamente por una miopía ideológica muy grande de un gobierno que defiende intereses minoritarios de sectores para los cuales la libertad es básicamente libertad económica y es básicamente libertad para hacer sus negocios. Seguido esto, a las preguntas que vos me hacías, bueno, la referida al tema de las aglomeraciones y la reglamentación del derecho de reunión, acá tenemos otro caso donde el tema de la Constitución y la ley está en juego. Si bien la Constitución dice que se puede reglamentar el derecho de reunión, una reglamentación del derecho de reunión es un derecho humano fundamental y que hace además a la posibilidad de la sociedad de participar, de organizarse, de los encuentros, de la sociabilidad. Es un derecho así no puede regularse o reglamentarse de forma ambigua. Y lo que nosotros vimos en ese proyecto fue ambigüedad. No está claro en ningún momento cuántas personas constituyen una aglomeración. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que algo sea una aglomeración? Las referencias son referencias que no son objetivas, cuantitativas, por ejemplo, sino que son cualitativas, muy subjetivas y muy abiertas a la interpretación del que vaya a aplicar la norma. Cuando en su momento algunos compañeros, no es nuestro caso, no lo planteamos desde ahí, pero algunos compañeros plantearon la participación del Ministerio de Salud en el control de esto, era porque justamente el argumento que daba pie y que da pie a la reglamentación del derecho de reunión es un argumento de carácter sanitario, pero eso no pasaba porque fueran los médicos los que controlaran si había una aglomeración o no. Pasaba porque la ley precisara con claridad cuáles eran las condiciones para que se diera una aglomeración, que esto no quedara a discreción de la policía o de quien fuera a actuar en un dispositivo concreto en un momento en que estas ambigüedades y discrecionalidades están generando efectos muy negativos, sobre todo en los sectores que siempre son más vulnerados y más violentados en cualquier crisis y en cualquier situación. Los más pobres, los más desprotegidos, que muchas veces son los que sufren también los abusos por parte del propio Estado y de las fuerzas de seguridad. Sobre el tema de las ollas populares y la luz, bueno, yo le haría una invitación a todos los televidentes, a todas las televidentes a acercarse a la coordinadora de ollas populares, a las redes de ollas que existen, al conjunto de iniciativas que se están dando. Muchos seguramente estén involucrados porque esto lo están haciendo los uruguayos, esto no está viniendo de Marte, es la gente la que está respondiendo con lo que tiene, a veces muy poco, para tratar de dar respuesta a una situación absolutamente dramática. Yo no conozco un solo caso de un usuario de una olla popular, de un ciudadano, una ciudadana, una persona que haya tenido que ir a una olla popular a la que se le haya condicionado el alimento a algo vinculado a la luz. No lo conozco. Creo que las declaraciones del senador Gandini son totalmente desafortunadas. Los colectivos sociales tienen derecho a discutir políticamente, pero esa discusión es una discusión voluntaria, en la que uno participa si quiere participar. A nadie se le puede condicionar un plato de comida a una opción política. Y eso, no, pero no dijo eso, yo no mirá que no dijo eso, dijo que iban a los lugares donde habían merenderos y demás para juntar firmas. No dijo que esté condicionado. Bueno, no dijo. Yo lo que leí, Antonio, es un poco distinto a lo que vos decís recién, pero si lo que él dice es que en algunas ollas populares hay militantes que juntan firmas, yo en eso no veo ningún problema. Si eso fuera un condicionamiento a la persona para acceder a un alimento, me parece horrible. Y eso estoy
desde lo que conozco, seguro Bien. que no sucede. Permiso. Y nunca lo ha hecho el Frente Amplio, nunca ha sido su forma de proceder en lo que refiere a la organización de la solidaridad, y ni que hablar de las organizaciones sociales, Gonzalo, que son las que en general sostienen estas cosas, mucho más que cualquier partido político. Ahora, los pobres, las personas que van a las ollas populares, las personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad, también tienen derecho a tener opinión política y también tienen derecho a firmar contra la luz si lo quieren hacer. Lo que no puede pasar es que se coaccione a nadie, que se condicione a nadie, ni que se mezclen cosas que no tienen que mezclarse en un sentido de condicionamiento. Son dos cosas bien distintas. Gonzalo, discúlpame. Nos queda todavía un par de compañeros para hacer preguntas. Te voy a pedir un poco respuestas un poco más cortas para que pueda entrar todo por un tema de tiempo. Vamos con Iván Solarich y después tengo a Daniela Buret también, que ya la recuperamos. Pero empiezo con Iván, que está esperando. Adelante, Iván. Gracias, Sergio. Gonzalo, una pregunta, ¿no? El Frente Amplio dice, lo dice con mucha comodidad, que hay espalda económica para ayudar de un modo mucho más fuerte, sobre todo a esa franja, la más de abajo, la más postergada, la que está más embromada con la pandemia. Vergara ha mostrado hasta números, ha hablado de reservas, de créditos, etc. Y daría la impresión que la experiencia internacional, incluso hasta los consejos del Fondo Monetario, van en esta dirección. ¿Por qué vos pensás, de verdad, me importa lo que piensa Gonzalo Sibila, por qué este gobierno habla del déficit fiscal que ha ayudado, que le parece que es suficiente, que apuesta a la vacunación? ¿Cuáles son las razones de fondo para no ir en esta otra dirección, que es la dirección básicamente del mundo? Y estamos hablando del mundo de Europa, de las potencias y de los países más pobres, que invierten un dinero bastante mayor en proporción, obviamente, a la que el gobierno ha implicado en esto. ¿Cuáles son las razones de fondo que vos pensás? Y con toda sinceridad, Iván, estos son momentos en los que a veces las discusiones o los planteos políticos fuertes o de fondo son estigmatizados, ¿no? Porque parece que hay cosas que no se pueden decir porque estamos atravesando una situación terrible. Por eso lo pregunto. Y yo creo que hay cosas que se tienen que decir porque también hacia la democracia que las distintas miradas estén arriba de la mesa. Y yo creo que el fondo, la explicación de fondo de eso, es un tremendo dogmatismo ideológico y un proyecto de clase muy marcado. Yo creo que el gobierno responde a intereses económicos y sociales muy minoritarios, creo que cada vez lo demuestra con más claridad, y que tiene una ideología absolutamente cerrada, absolutamente ortodoxa, tanto que muchas veces se ha estigmatizado con la cuestión de la ideología. No puede ser que el FMI esté diciendo hay que ponerle impuestos a los más ricos para poder sustentar el gasto social y el gobierno uruguayo sea más realista que el rey. Es decir, esas referencias internacionales de estas ideologías políticas liberales y neoliberales están diciendo, miren que hay una situación excepcional, muchachos, miren que si no hacemos algo distinto, ni siquiera vamos a poder aplicar nuestro fundamentalismo de mercado, porque la gente se muere, ¿no? Yo creo que si nosotros no tomamos conciencia, y esto tiene que ser parte del diálogo que debería entablarse en la sociedad, que sin vida no hay economía, sin vida no hay discusión ideológica, sin vida no hay proyecto de clase de nadie, vamos a seguir cortando la rama arriba de la que estamos sentados. Gonzalo. Yo creo que eso es lo que está pasando. Estamos cortando la rama arriba de la que estamos sentados y el gobierno, y lo digo, no lo digo por establecer una contraposición ficticia, lo digo con absoluta sinceridad y con mucha preocupación. El gobierno tiene que reaccionar. No podemos seguir en esta situación de inacción. Gonzalo, a esta realidad. Te pido por un tema de tiempo. Vamos con Daniela Buret, que conseguimos recuperarla, que estábamos con un problemita con internet, pero ahora ya la tenemos. Daniela, adelante. Hola, Gonzalo, acá prendiendo velas a San Antel, a ver que no se me vaya la conectividad. Quería llevar un poco la reflexión un poquito más allá, vos como filósofo también, aparte de representante del Partido Socialista. Se anda cumpliendo 90 años de la República Española, ¿no? En ese momento se hicieron grandes avances que después demoraron años en volverse a recuperar. En ese entonces la fuerza de izquierda, junto con el Partido Socialista también, consiguieron voto de la mujer, ley de aborto, un montón de derechos que vivían en relación de derechos. Sin embargo, en ese momento la cúpula del Partido Socialista no consiguió apoyar a las grandes reivindicaciones feministas. El voto, ley de aborto, divorcio, escolarización. Hubo una
desajuste ahí. Cosas que a veces pasan en un momento de clivaje y de cambios. Estamos de nuevo en un momento de clivaje y de cambios. ¿Qué se espera para el Partido Socialista? ¿Qué se espera para la izquierda? ¿Cómo construir una mirada de mediana y larga duración en un contexto de América Latina complejo, en un momento de esta pandemia con todo lo que sabemos? ¿Cuáles serían esos grandes desafíos, esos clivajes de la izquierda para una mayor distribución de la riqueza, una mejor forma de vida y un equilibrio y justicia social? Me encanta la pregunta que me haces y la verdad que la brevedad que me pedía Sergio. Claro, hacemos seminario. Hacemos un seminario. No, da para una reflexión. Es sin respuesta. Muy larga y para mucho diálogo, ¿no? Porque estas son preguntas que requieren de muchas voces también. Claro. Porque no hay una respuesta única, ¿no? Yo creo que vos empezabas la pregunta haciendo una referencia a cómo a veces la política partidaria queda desfasada de algunas luchas sociales y de algunas reivindicaciones sociales. Yo creo que hoy efectivamente está pasando eso. Otra vez como tantas veces. La política partidaria está un poco desfasada, bastante desfasada, de una crisis civilizatoria tremenda. El mundo está atravesando una crisis tremenda, que no es solamente producto del coronavirus, es producto del sistema en el que vivimos, es producto de una crisis de sentido, de una crisis que toca aspectos hasta existenciales de la vida de las personas. Y la política partidaria está teniendo dificultades para absorber la dimensión de esa crisis y de la respuesta que tiene que dar. Como tenemos esa dificultad, empiezan a aparecer fenómenos absolutamente peligrosos, ¿no? No hay respuestas claras que sean capaces de sintetizar colectivos en función de un proyecto global y aparecen discursos de odio, aparecen planteos absolutamente regresivos desde el punto de vista de los derechos, aparecen extremismos, que no es lo mismo que radicalismo, ¿no? Porque lo radical significa ir a la raíz. El extremismo significa una cosa bastante distinta, el fundamentalismo, el dogmatismo. Bueno, para poder zafar de eso, yo que no soy filósofo, soy profe de filosofía, nomás lo digo con mucha humildad, te diría que necesitamos una política mucho más humanista, una política que conecte con el problema radical que tiene la sociedad hoy, con los problemas radicales que tiene la sociedad hoy. Y creo que el socialismo en particular tiene que dar una respuesta muy fuerte a eso, y en este país el Frente Amplio como herramienta tiene un rol muy importante en dar respuesta a eso. Que todos estos colectivos sociales que están surgiendo también sientan que hay en la política partidaria espacios donde poder expresar la dimensión de esta crisis y la necesidad de encontrar formas de relacionamiento social, humano, diferentes. Una economía donde no esté todo pautado por el precio, una economía que esté centrada en la vida y no en el capital. Gonzalo. Este es un debate muy profundo y muy largo que quedaría para conversar muchísimo más. Queda una de Miguel y ya cerramos porque se nos fue tiempo muy breve, te la pido, Miguel. Gonzalo, ¿estuvo bien separado del cargo Michelini? Yo creo, Miguel, que las declaraciones que hizo Rafael fueron declaraciones que en un contexto como el que está atravesando el país, como describíamos recién, podían ser muy mal leídas. De hecho, creo que Rafael se expresó muy mal en esas declaraciones. Eso generó una serie de consecuencias que descentraron totalmente el debate del lugar que tenía que ver con el planteo que estaba haciendo la Comisión Pro Referéndum. Y el Frente Amplio, frente a eso, tenía que decir con claridad que no se sentía representado por esas expresiones. La renuncia de Rafael o la salida de Rafael es una consecuencia de eso. No es una decisión de decir Rafael tiene que salir de la Secretaría Política, así, sin más, sino había una necesidad, una vocación de decir lo que el Frente Amplio piensa, de aclarar esas declaraciones. Como ustedes saben, el cargo de Rafael en el Frente era un cargo de confianza del presidente, y bueno, un planteo de ese tipo que establece que las declaraciones no representaban al Frente Amplio desencadena la situación que desencadenó. Eso es lo que pienso sobre la situación, con mucho dolor también, ¿no? Porque la verdad que no me dio ninguna gracia lo que pasó. Muchas gracias, Gonzalo. Y bueno, queda pendiente el seminario que nos pide Daniela, porque la pregunta fue muy completa, muy completa. Pero claro, era imposible resumir. Pero en el fondo lo que hay es también una especie
de incógnita que vale capaz que vale para todos los partidos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que hay totalmente. que dar? Necesitamos hablar mucho más de esas cosas, Exacto. y levantar la mira, ¿no? Porque Exacto. a veces la discusión política se convierte en un tiroteo menor. Claro. Te mando un abrazo, Gonzalo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.